Génesis 17, el verso 1 y Salmo 101, el verso 6. Ok. Ajá. El verso 1 nada más. ¿Cómo dice? ¿Estamos allí? Sí. Ok, leámoslo todo. Abraham tenía 99 años, ¿no? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Amén. Salmo 101 y el verso 6. Ok. Y el verso 6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sí lo encontraron? Salmo 101, verso 6. 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Me servirá. Ok. Gloria a Dios. Bueno. Vamos entonces a meditar aquí en estos textos que hemos leído respecto a la perfección. La perfección que Dios nos demanda, porque evidentemente si leemos la Biblia en repetidas ocasiones vemos que Dios demanda perfección. Sin embargo, también es muy común decir quién es perfecto sino Dios, ¿cierto? Entonces, si Dios nos demanda perfección, es porque la perfección se puede alcanzar. Y yo creo que lo que nos toca es entender un poco mejor el concepto, porque a veces hay ciertas ideas de lo que es perfección. Bueno, si uno busca en un diccionario qué quiere decir perfecto, pues básicamente es calidad de perfecto. Pero en sí la palabra puede tener muchas aplicaciones, ¿sí? En su sentido. Entonces vamos a analizar un poco la perfección que Dios nos demanda, porque si Dios se le apareció a Abraham y le dijo: camina delante de mí, sé perfecto, es porque se puede ser perfecto. Amén. ¿Cierto? Amén. Si no, no le hubiera dicho eso. Si ser perfecto es imposible, Dios no le hubiera dicho a Abraham: sé perfecto. Ni tampoco diría el Salmo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahora es importante entender que este verso que está en Salmos se está refiriendo al reino de Dios. Es decir, la salvación es un hecho que se logra por la acción y por la virtud de Cristo, y se entra a ella mediante la fe. Todo aquel que tiene fe para salvación, haya salvación en Dios. Pero respecto al reino de Dios, hay cualidades que se exigen, entre ellas la perfección. Entonces, este texto que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, se está hablando al reino. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahora, en Apocalipsis, cuando aparece el cielo abierto, dice la Biblia que aparece Cristo en un caballo blanco y viene con él un ejército. La pregunta es: ¿quién es ese ejército? Bueno, la Biblia dice que los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Estos que vienen con él, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle porque el tema es otro, pero estos que aparecen con Cristo en el día de su regreso, es una fuerza élite que tiene el Señor, de su pueblo, de su iglesia, ¿sí? Aquellos que han sido calificados como perfectos y han sido dignos de entrar a poseer el reino, vienen con el Señor para pelear con él contra el anticristo y contra su ejército, ¿sí? O sus ejércitos. Entonces,
Es importante entender que para entrar a gobernar con Cristo, porque eso es una de las cosas que esperamos, ¿cierto? Hay personas que esperan a Cristo, pero ni siquiera sabe para qué lo esperan. Pero una de las cosas que esperamos es la manifestación del gobierno de Cristo. ¿Sí? Ahora, la perfección se hace necesaria para gobernar con Cristo. Ok, vamos entonces a ir entendiendo lo que es la perfección. En Ezequiel 28:15 nos habla de la creación de el lucero hijo de la mañana, ¿cierto? Ajá, ¿cómo dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ok. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos. Entonces, aquí empezamos a analizar una cosa. La perfección está ligada ¿a qué? A un camino. No se puede hablar de perfección sin camino. Amén. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, camina delante de mí. ¿Qué es camino? Caminar, ¿cierto? Camina. Si alguien camina es porque hay un camino. ¿Sí? Camina delante de mí, le dijo Dios a Abraham, y sé perfecto. El que anda en el camino, este me servirá. Y ahora, hablando del lucero hijo de la mañana, dice, perfecto eras en todos tus caminos. Entonces, ¿qué es el camino? Cuando hablamos según la palabra de Dios. El camino es el propósito. Y aquí entramos en algo que se llama diseño. Todo tiene un diseño. Amén. Y una razón de ser. Amén. ¿Sí? Todo tiene su porqué y su ley. La ciencia omite al creador. ¿Sí? El elemento más importante de la ecuación, por eso no pueden entender. Sin embargo, aceptan las leyes de la física, pero no puede existir leyes sin legislador. Las leyes no se crean solas. Si las leyes de la física existen es porque hay un legislador que las estableció. Todo está hecho bajo un diseño, y ese diseño lleva consigo propósito. Y esto es la dignidad de la creación. Dios no crea sobre la base del ocio. Hay gente que es coleccionista de cosas, ¿cierto? Esto algún día nos sirve. Y todo lo que se encuentra o todo lo guarda que porque algún día le va a servir y a veces se muere y nunca le sirvió. ¿Sí? Ahora, Dios no obra así. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Bueno, la ciencia dice que son incontables. Y literalmente dice la ciencia, ¿cierto? No lo digo yo. Literalmente hay más estrellas en el cielo que granos de arena en los mares. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia dice que el Señor a todas las conoce por su nombre. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, porque es que Dios no es como nosotros, que vamos a ponerle al niño Ataulcio, ¿sí? Pero porque nos pareció bonito el nombre, no. Cuando Dios pone nombre, es porque en el nombre va impregnado el carácter, la funcionalidad y el propósito de la creación. No será más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Sí? Y en este Israel iba, o sea, ese nombre quería decir lo que Dios estaba haciendo en él. No será tu nombre más Abraham, sino Abraham. No será más tu nombre Sarai, sino Sara. Amén. Y cada vez que Dios cambia el nombre, en ese nombre va impregnado el propósito con lo cual está haciendo esa creación. A los apóstoles les cambió el nombre. ¿Sí? Ahora, cuando Dios dice que a todas las estrellas llama por su nombre, es porque cada una de esas estrellas tiene un carácter y una función específica en la creación. Ellas no están porque sí. Cumplen un papel importante en el desarrollo de la creación. Y toda la creación funciona sobre esta misma
propuesta de Dios. Es decir, nada está ahí porque no sirve para nada. No. O sea, cuando una persona dice es que yo no sirvo para nada, esa persona no sabe lo que es. Porque todos en Dios tenemos un porqué. Si no, nunca hubiéramos existido. ¿Para qué? O sea, Dios no hace algo porque voy a crear a alguien a ver si de pronto lo necesito por allá, más adelante. No. La Biblia, refiriéndose a Jeremías, dice, antes que nacieras te conocí, ¿sí? Y te di por profeta a las naciones. Miren, ni siquiera había nacido, Dios ya le tenía trabajo, ¿sí? Entonces, así es Dios. Cuando Dios crea con un propósito, y a esto le llamamos diseño. Él es el diseñador de su creación. Alguien dijo, no somos, ¿cómo es la palabra para reemplazar? Irreemplazables, ¿cierto? Indispensables. Bueno, no somos indispensables, pero sí somos únicos. Y aunque bien es cierto que alguien podría hacer lo que yo hago, no lo haría como lo hago yo. Amén. ¿Sí? Porque todos somos únicos. Amén. Y así Dios nos ha creado. Amén. De modo que esta es la forma en que Dios crea y a cada persona le dio algo que hacer. Una virtud, un talento, una capacidad. En Job la Biblia habla del avestruz. Dice que es un animal que Dios lo privó de entendimiento. Porque pone sus huevos y los abandona. ¿Sí? Sin tener en cuenta que puede perder el fruto de su trabajo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando se echa a correr, no hay jinete que se le ponga al lado, ¿cierto? Porque es un animal muy fuerte y resiste mucho corriendo. Inclusive en algunos lugares la usan para carreras, ¿sí? O para montarse como un caballo. Lo que nos da a entender esto es que si a alguien no le dan de esto, le dan de aquello. Amén. Pero todos tenemos algo, ¿sí? Y eso está hecho con un propósito, y a eso se le llama camino. Dios a todos nos ha dado un camino que andar. Y es allí donde entra el concepto de la perfección. Ahora, tenemos que entender que hay muchos tipos de perfecciones. Por eso no podemos tomar la palabra perfección como una palabra única que quiere decir algo y ya, no. La palabra puede ser aplicable a 1.000.000 de cosas. Por ejemplo, vamos a leer Job 11:7. Y aquí nos habla de una perfección. Job 11:7. ¿Alguien está allí? Amén. Descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ok. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás a la perfección del Todopoderoso. Ahora, ¿podemos llegar a la perfección del Todopoderoso? ¿Ustedes qué pensarían? No, ¿cierto? Nadie puede llegar. Entonces, mire, por eso la perfección quiere decir algo diferente de acuerdo a qué se aplique. ¿Y qué tipo de perfección? Me explico. La perfección que Dios le pide a usted no es la misma que me pide a mí, ni la misma que le pide a aquel ni a aquel. No, cada persona tiene una perfección distinta que tiene que desarrollar delante de Dios. Ya lo vamos a mirar más ampliamente. Cada ser tiene su perfección. Dios tiene la suya propia. Ahora, la perfección está ligada al camino. El camino se anda según las capacidades. Cuando Dios diseña en base a un camino y da capacidades para eso. Me explico. A ver, el diseño nace en base a una necesidad, ¿cierto? Vamos a diseñar un auto. Bueno, cuando se va a diseñar un auto, primero se piensa para qué se va a usar ese auto, ¿sí? Y cuáles son las necesidades de ese auto para así hacer el diseño. Y cualquier cosa que se vaya a diseñar, ¿sí? Si usted va a diseñar su casa, porque dice, compré un terreno, voy a diseñar mi casa,
usted la va a diseñar en base a una necesidad, ¿sí? Bueno, necesito que tenga tantos cuartos porque somos tantos, que tenga aquí, aquí, ¿cierto? Y ese diseño se hace en base a una necesidad. Ahora, nosotros somos diseñados en base a una necesidad. ¿Quién determinó que nosotros íbamos a aparecer en el mundo en cierta edad, en cierto año, en cierto país, en cierta ciudad? Nosotros no tenemos potestad sobre eso. Eso lo determina Dios. Porque yo no nací en 1500 ni en 1600. Eso lo determina Dios. Yo no tengo potestad sobre eso y nadie la tiene. Dios es el que determina cuándo y por qué. Y nos crea en base a una necesidad. Y así siempre ha ocurrido. Los hombres de Dios han aparecido. Uno ve, por ejemplo, a un Elías. Dicen que es el más grande entre los profetas, ¿no? Ni siquiera sabemos, el papá o la mamá, sabemos que apareció un Elías de la región de Tisbe. No sabemos más de él. Pero ¿por qué aparece Elías? Porque había una necesidad. La nación había caído en una apostasía. Y Dios había creado a Elías antes que el mundo fuera. Pero lo había tenido para ese tiempo, para esa necesidad. Moisés, ¿cierto? Moisés aparece en el escenario, en el tiempo de Faraón, en Egipto, en el tiempo en que el pueblo estaba sometido a la esclavitud. ¿Quién determinó que Moisés iba a aparecer ahí? Dios. Ahora, Moisés tiene un diseño para esa labor. Entonces, de la misma manera, todos nosotros tenemos un diseño. Y aparecimos en el mundo para desarrollar ese diseño. Y a eso se le llama camino. Y para andar ese camino, Dios nos ha dado capacidades. Capacidades. El problema es cuando yo me quiero meter en el camino del otro y me doy cuenta que no soy capaz. ¿Por qué? Porque es que yo no fui hecho para andar ese camino. Si yo ando en mi camino, yo veo que tengo las cualidades para andarlo. Ahora, ¿por qué decimos que es imposible llegar a la perfección de Dios? Porque la perfección se mide de acuerdo a la capacidad y al camino que hay que andar. Ahora, Dios tiene unas capacidades que no las tiene nadie y nunca nadie las podrá tener. Son exclusivas de Él. Entonces, ese tipo de perfección nadie la puede tener. ¿Por qué? Porque no tiene esas cualidades. Y Dios a nadie le va a demandar la perfección de Dios. Explico, Dios no nos va a juzgar sobre la base de su perfección. Porque si ese fuera el caso, entonces apaga y vámonos, ¿cierto? ¿Quién puede llegar allá? Nadie. O sea, ese no es el argumento con el cual Dios nos va a juzgar. Es que a la medida de la perfección de Dios tenemos... No. De hecho, la iglesia es un organismo que, aunque bien ella expresa la plenitud de Dios, la expresa en millones de personas. A ver, abro un paréntesis para explicar eso. Recordemos que los mundos antiguos fueron sometidos al poder de los ángeles. Sin embargo, ahorita la Biblia dice en Hebreos que el mundo venidero Dios no lo sometió más a los ángeles, sino ¿a quién? A la iglesia. Ahora, la iglesia es una entidad de gobierno, pero Dios ya no entregó más el gobierno a un solo, sino que lo dio a una corporación, por así decirlo, y esta corporación se llama la iglesia, ¿sí? Que está compuesta de millones de personas cuya cabeza es Cristo, y Dios se puede expresar a través de todos ellos. Pero si yo me separo del cuerpo de Cristo, yo no puedo decir que Dios se expresa plenamente en mí. No, porque yo soy una parte del cuerpo. Es decir, si yo arranco el dedo, yo no puedo decir que en el dedo está todo el cuerpo. Dios se expresa en nosotros en una medida. ¿Me hago entender? Y en otro en otra medida y en otro en otra medida. Y la suma de todos expresan la totalidad de lo que Dios es. ¿Me hago entender? Pero nosotros, hablando en términos subjetivos, no podemos nunca alcanzar la perfección de Dios porque nadie tiene esa capacidad, solo Él. La perfección que Él nos va a demandar a nosotros es la perfección de nuestro camino. Es decir, el diseño por el cual nos hizo. Nos puso en X tiempo
de la historia de la humanidad en cierto lugar, nos dio ciertas capacidades, ciertos recursos, y todo esto va en torno al camino que tengo que andar, ¿cierto? Y la perfección se fundamenta en andar ese camino. Si yo no ando el camino, yo soy imperfecto y no le sirvo a Dios, como la higuera, ¿cierto? La Biblia dice que el Señor tuvo hambre y fue a la higuera y buscó fruto y no lo halló. Ahora, Dios creó la higuera para que diera fruto, ¿cierto? Y para que pudiera alimentar a los hombres. Sin embargo, la higuera no estaba cumpliendo su propósito, así que era imperfecta. No era perfecta. Abandonó su perfección. Por eso Dios la maldice. El Señor Jesucristo la maldice y le dice: nunca nadie jamás coma fruto de ti. Y ésta se seca. Este es el peligro de no andar el camino. Porque cuando no andamos el camino, entonces somos imperfectos. Entonces, no se trata de que la perfección es que yo nunca peque. No es esa la perfección que Dios nos demanda. De lo contrario sería imposible, porque la Biblia dice que no hay nadie en el mundo que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Entonces, la perfección es que yo pueda andar el camino que Dios me dio que andara. Cuando camino en él, estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me creó y me puso en la tierra. Ahora, Dios le dio a Abraham un camino, un propósito. Y Abraham seguramente como humano pudo tener muchos errores. Pero él caminó el camino que Dios le dio que andara. Y esto lo hace perfecto. Entonces por eso dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me sirve. Porque el camino es un entrenamiento para algo que vamos a recibir en el regreso de Cristo. Entonces, a medida que caminamos, vamos aprendiendo lo que tenemos que ejercer con el regreso de Cristo. Ahora, en Números 32, 11 y 12, nos muestra lo que le ocurrió a la nación de Israel y el peligro de abortar el propósito. No eran los varones. Números 11 y 12. 32, 11 y 12. Dice, no eran los varones que subieron de Egipto. Ese. Sí, Números 32. Sí. Alecito que sí. Sí, No eran los varones que subieron. Dice, no eran los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoni, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Ok, entonces, mira aquí que vemos gente imperfecta, pero vemos gente perfecta, ¿sí? Entonces, sí hay una perfección a los hombres. Aquí hay un problema. El Señor le dice: la gente de 20 años para arriba, ninguno va a entrar. ¿Por qué? Porque fueron imperfectos en sus corazones. Excepto dos, ¿sí? Josué y Caleb, que fueron perfectos en su corazón. ¿Cuál es entonces la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué este fue perfecto y por qué estos no? Porque estos dos andaron el camino. Estos no. ¿Cuál era el camino? El Señor le dijo a Moisés: saca a este pueblo e introdúcelo en la tierra de Canaán. Ese era el camino. Ese era el camino que Dios le dio a ellos que andaran. Sin embargo, ellos se rebelaban a cada momento respecto al camino. Porque una vez en el desierto, por todo se quejaban. Si no había comida, nos vamos a morir aquí de hambre. Si no había agua, nos vamos a morir de sed. Por todo y por todo había un problema. Entonces no caminaban. Bueno, Dios les tuvo paciencia. Cuando llegaron a la tierra, creo que fue 3 meses después, el Señor les dijo: vea, ahí la tienen, posean la tierra. No, nos van a matar, porque ellos enviaron 12 y volvieron y dijeron: nos van a matar, esa gente allá son gigantes, parecíamos langostas delante de ellos, sus murallas tocan el... No, nuestros niños los van a volver trizas. La Biblia dice que el
se encendió el Señor en ira. Y Josué y Caleb trataron de hablar más duro, ¿cierto? No, Dios está con nosotros, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros Dios, Él nos va a defender. La gente habló más duro que ellos dos, sí, no los dejaron hablar, no los oyeron, ¿sí? Y todo el mundo se desanimó y empezó a llorar. No, nos van a matar, vea, para eso nos trajo aquí Moisés para matarnos. Bueno, Dios se airó, ¿sí? ¿Y qué empezó a hacer Dios? Empezó a matar gente. Al punto que tiene que Moisés decirle a Aarón, vaya rápido, agarra el incensario, corra. Aarón corriendo fue, prendió el incensario y se puso entre Dios y los muertos. Y con todo eso ya iban como 12,000, ¿no? 12,000 muertos ya. ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta contra el camino de Dios, uno se está oponiendo directamente al reino de Dios. Y eso es peligroso. Por eso con Amalek le dice el Señor que escribieran en un libro, ¿sí?, que sería erradicada para siempre el nombre de Amalek de la tierra porque se levantó contra el trono de Dios. Es decir, hay cosas que Dios tolera, ¿sí?, y que Dios tiene paciencia, pero cuando algo ya se opone directamente al diseño de Dios, ya entonces Dios entra a quitar del camino. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder de decir, este es mi plan y se va a cumplir y ya. De resto, nadie más tenemos ese poder, ¿sí? Siempre nuestros planes pueden ser estorbados por algo, por alguien. Los de Dios, por nadie, porque Él tiene el poder para hacerlos cumplir, ¿sí? Ahora, Él nos ha dado un camino, pero ese camino tampoco es algo que nos implanta, es que es esto y ya. No, ese camino es un deseo. Ellos querían entrar a la tierra. Es que no es que Dios los sacó obligados de Egipto. No, ellos tenían el deseo de poseer la tierra. Era un sueño de ellos. Pero, ¿qué limitaba ese sueño? Su necedad, su incredulidad, dice Hebreos. Porque, hombre, cada problema que había, culpaban a Dios, culpaban a Moisés. En cierta ocasión iban a apedrear a Moisés. Si no es que dice la Biblia que el Señor descendió y empezó otra vez a matar gente. Tuvo que Dios defender a Moisés. Hasta el punto que le hicieron pecar y le dañaron la entrada a la tierra. Le dañaron la entrada al pobre Moisés también. Sí. Entonces, mire lo que ocurre cuando se aborta el camino, ¿sí? Ahora, como hablábamos en la semana pasada, eso es una analogía de nuestro destino como cristianos. Y es entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Cuando Cristo regrese, Él nos va a dar las naciones como herencia. Nos va a dar gobierno entre los países, ¿sí? Es decir, la iglesia va a gobernar el mundo en cabeza de Cristo, que va a estar gobernando desde Jerusalén, en el monte Sión. Allá estará el trono del Señor. Será visible a todos los pueblos. Todas las naciones tendrán que subir, dice la Biblia, cada año para presentar adoración delante de Él. Y la nación que no suba, no lloverá sobre ella, ¿cierto? Bueno, Cristo está por regresar. Amén. Y entraremos a su reino. Pero para eso necesitamos, ¿qué? Ser perfectos. Es decir, cumplir lo que se nos ha encomendado. Porque si se nos ha encomendado algo y no lo hacemos, ¿cómo pretendemos que nos den reino? La Biblia dice que el que en lo poco es infiel, en lo mucho será infiel, ¿sí? Y que en lo poco ha sido fiel, también en lo mucho será fiel. Así que el Señor ha dicho que si con lo ajeno no somos fieles, no pensemos que nos van a dar lo nuestro. Así que eso es lo que le pasó a la nación. Dios la estaba llevando en un proceso de formación, pero ellos se rebelaban contra Él. Se rebelaban contra Él. Y nosotros mismos tenemos que tener cuidado de eso. Dios nos ha plantado un camino y tenemos que luchar por desarrollarlo. Ahora, tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos, porque a veces se apodera un pensamiento de incredulidad de nosotros, de incapacidad. Recordemos algo, Dios pone el camino, ¿en dónde? En el corazón. Cuando Dios nos da un camino, Él nos lo da en el corazón. Porque Dios sabe que nada hará el hombre que no tenga
en su corazón. Así que Dios pone su camino en nuestro corazón. Y uno lo empieza a sentir como un deseo, como un sueño, como un anhelo a desarrollar en la vida, como algo que cuando yo hago me siento vivo, me siento que tengo razón de ser. Por eso a veces el cristiano entra en frustraciones, como que yo para qué estoy aquí, porque ha abandonado su camino, no está andando en él. Le pasa lo de Elías. Elías dijo, me quiero morir, pero ¿qué tiene que decirle el Señor? Elías, ve por tu camino. Elías había abandonado su camino, ¿sí? Y úngeme a Eliseo y ahora tuvo que redireccionarlo. Ahora, a todos nos pasa eso en alguna situación. Las presiones nos hacen a veces abandonar el camino. Así que tiene que venir el Señor y redireccionarnos y mire otra vez por el camino que yo le di. El apóstol Pablo también le sucede lo mismo. Jeremías también, que en la cisterna dijo, no predico más en este nombre, ¿sí? Entonces todos los hombres de Dios en momentos de presión se han redireccionado, pero Dios ha venido para decirles, es que este es su camino. Ahora, ¿pero qué dice Jeremías? Y es muy especial, no dice que Jehová me obligó, no dice, pero me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo. Porque eso es el camino es una seducción en nuestro corazón, un deseo profundo, que yo siento que tengo que hacerlo y que si no lo hago me estoy negando a mí mismo. Y por eso a veces el hombre experimenta aflicciones sin saber por qué. Afligido y afligido es porque a veces no está andando en su camino. Y eso se expresa a través de una aflicción. Y uno se siente aburrido y no sabe ni qué hacer, ¿sí? Ni para dónde irse. Pero es porque a veces uno no está del todo ubicado en el camino o en algún momento se redireccionó por alguna circunstancia de la vida. ¿Sí me hago entender? Ahora, Dios pone eso en el corazón. Y déjenme decirles algo. A veces el camino que Dios pone en nuestro corazón es grande, ¿sí? Más grande que nuestros pensamientos. Y allí es donde nosotros tenemos que liberarnos de los paradigmas mentales. Porque muchas veces nosotros traemos eso desde la niñez. De que somos pobres y no podemos hacer esto, aquello, lo otro. Aquello no lo podemos comer porque no nos alcanza. Y todos esos paradigmas que a veces nos forjaron, crecemos en ellos, ¿sí? Y a veces el camino choca con eso. Y Dios puso un deseo y uno lo ve tan grande, pero a veces los paradigmas no lo dejan caminar. Y uno dice, no, pero ¿de a dónde? No, pero ¿cómo? ¿Plata de a dónde? No, que voy a yo llegar allá, ¿cierto? Y se frustra y se queda. Pasa lo que le pasó a la nación. No, ellos son más grandes que nosotros. No, nosotros somos langostas. ¿A dónde está el poder de Dios? No vieron el poder de Dios. Entonces, Dios pone un camino en nuestro corazón. Ejemplo, alguien me decía, no, es que yo quiero ser un músico profesional y yo quiero servirle a Cristo cantando en todo el mundo. No, uno dice, no, eso es un camino amplio, ¿cierto? Pero vienen los paradigmas mentales. Bueno, pero ¿usted cómo va a hacer eso? ¿Sí? Usted con esa voz que parece un sapo cantando. En fin, todos esos elementos empiezan a venir a la vida. Ahora, si ese es el camino que Dios puso en el corazón, yo tengo que vencer esos paradigmas, porque si no nos va a pasar lo que le pasó a esta gente. No, eran más fuertes que yo, no, es que no éramos como grillos, como langostas. Pero no, si es el camino, eso hay que derribarlo. Dios proveerá los recursos, Dios proveerá la forma, pero si no se anda ese camino, pasan dos cosas. Uno, vengo a ser frustrado, no voy a ser feliz. Y dos, no voy a alcanzar la perfección que Dios me demanda. ¿Sí? Así que cuando llegue al reino no me van a poder entregar la plenitud de las cosas que tenían para mí. ¿Por qué? Porque aún no he desarrollado la capacidad. Tengo que desarrollarla. ¿Me hago entender? Amén, gloria a Dios. Así que eso es el camino en esta tierra. El camino es un ejercicio para poder entrar a gobernar cuando Cristo regrese. ¿Por qué? Porque no a todo mundo se le puede dar gobierno, ¿cierto? Ejemplo, si en este momento a mí me nombraran presidente de la República Argentina, ¿se imagina? Se dispara el dólar.
Hay muchas cosas que saber antes de uno ocupar un cargo de eso, ¿cierto? Muchas cosas que saber, que aprender. Un presidente no es presidente de un día para otro. Primero viene a través de una escala de conocimiento político, que concejal, que intendente, que después entra al Congreso, ¿cierto? Y así va aprendiendo dentro de lo que es la política, cómo se mueve una nación, hasta que puede llegar a ejercer un cargo de esos. Ahora, cuando Cristo regrese, Él va a dar gobierno a su pueblo, pero su pueblo tiene que saber gobernar. Ahora, si no pudo gobernar en su camino que le dio en esta vida, ¿sí? En ese proyecto, por así decirlo, porque es un proyecto que Dios nos entrega en nuestro corazón. Ahora, hay personas que son más amplias y Dios les da varios caminos, como Lucero, hijo de la mañana, ¿cierto? Perfecto eras, tenía varios caminos. ¿Por qué? Porque era más capaz. Por eso a uno se le dio un talento, a otro 2 y a otro ¿qué? 5. ¿Por qué? Porque Dios da conforme a la capacidad. ¿Quién dio la capacidad? Dios mismo que diseñó. ¿Sí ves? Oiga, pastor, y entonces en los tiempos venideros el profeta Jonás, que él, ¿a él cuánto le dan para reinar o qué? Porque él No, el profeta... contra el camino del Señor. Sí, pero a últimas cumplió el camino. Dios lo redireccionó, ¿cierto? Y mire, ¿sabes que ese es el problema? Cuando uno, de hecho yo le decía al hermano Serio esta semana que yo pienso que realmente Jonás fue muerto y que Dios lo resucitó porque ¿quién va a sobrevivir 3 días dentro de un animal en el mar? Sí. No, pero es que salió ya sin cejas y sin cabello y sin nada de eso por los ácidos. Y que Cristo dijo, cuando le pidieron señal, Cristo dijo, ¿qué señal quiere que les voy a dar? Les voy a dar la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Que Cristo iba a morir 3 días y iba a resucitar, ¿cierto? Entonces es muy posible que, y él en su oración, él dice que él descendió a las profundidades de los montes, a las simientes de los montes, el Seol echó cerrojo sobre él. O sea, él da a entender que estaba muerto. Ahora, miren lo delicado que es unirse en contra del camino de Dios, ¿sí? El camino era para allí, pero él agarró para otro lado. Al menos tenía platica. La presencia de Dios. Pero a última le tocó llegar, porque es que uno no tiene otra opción, ¿sí? Es decir, si uno no camina el camino que Dios le dio, uno no tiene propósito de existencia, ¿sí? Es así, o sea, si un árbol de mangos, por ejemplo, no da mangos, ¿para qué? ¿Para qué está? No tiene propósito, su propósito es dar mangos. Si alguien siembra un árbol de mangos, es porque quiere mangos, y si nunca dio mangos, córtelo y échelo al fuego. Si alguien ¿sí? siembra sandías, mangos, porque quiere comer sandía. Claro, y si no da sandía, hay que... Radicar eso. Entonces, ¿Se habrá sandía el otro año? ya casi. Ya yo di una bolita. Entonces, eso pasa con nuestro camino. Nosotros somos fructíferos, es en nuestro camino. O sea, nosotros no podemos pretender dar fruto en el camino que no es nuestro. Porque ese es nuestro diseño, esa es nuestra capacidad. Ahora, eso Dios nos lo puso en el corazón. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros vemos que somos buenos haciendo eso, que nos va bien, que tenemos el fluir, tenemos la capacidad. Sí, es el diseño. El águila se eleva y se remonta a los cielos porque así la diseñó Dios. Y cuando ella lo hace, se siente libre. Amén. Y se siente viva. ¿Sí? Por eso a mí no me gusta tener aves encerradas en jaulas. Porque el diseño de ellas es volar. ¿Sí? Entonces, así nosotros tenemos un diseño, un camino. A veces alguien tiene varios. En fin, conforme a la capacidad Dios ha entregado a cada uno. Tenemos que andarlo. Y a medida que estamos andando en ese diseño, somos perfectos. Dios nos ve y dice, perfecto, ¿cierto? Somos perfectos. Porque estamos andando en ese camino con que Él nos diseñó, nos creó, ¿sí? Y para eso nos dio capacidades. Uno por eso no tiene que... a ver, vamos a leer otro texto, 2 de Crónicas 15, 17. Sí. Sí, 2 de Crónicas. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días.
Ok, aquí tenemos a Asa. Era perfecto, aunque la Biblia dice, pero los lugares altos no fueron quitados. Entonces, si uno lee Crónicas, ese relato también está en Reyes. Pero Reyes dice que todos los lugares altos de Judá fueron quitados por Asa. ¿Sí? Entonces, sin embargo, en Israel, los lugares altos no fueron quitados. ¿Sí? ¿Por qué? Aún así dice la Biblia que Asa era perfecto. Porque su gobierno era Judá. Y aunque bien es cierto, los lugares altos de Israel también afectaban de alguna manera, pero su gobierno era Judá. No sé si me hago entender. Uno tiene que preocuparse por lo que le dieron a uno. Porque hay un texto que dice que por estar ocupado en la viña del vecino descuidé mi propia viña. Entonces, bien que los lugares altos estaban en Israel, pero había un rey de Israel. El rey de Judá quitó todos sus lugares altos. Es decir, hay cosas en nuestro entorno que van a afectarnos, tal vez, pero yo no soy llamado a quitarlas. Bueno, los lugares altos significa santuario y todas las vainas que ellos hacían. Sí, donde ofrecían adoración a sus dioses. Ya. Ahora, eso es importante. Yo debo tener claro cuál es mi camino, porque a veces uno se pone a solucionar problemas que a uno no lo han llamado a solucionar. ¿Sí ves? Hay gente, por ejemplo, en la iglesia que le gusta buscar a dónde están los errores, aquí, allí, allí. La pregunta ¿es ese su camino? ¿Tiene la capacidad de solucionarlos? No, entonces, ¿para qué se meten ellos? Y aunque bien es cierto que están ahí, nos afectan, si yo no soy llamado a solucionar algo, más bien me quedo callado. ¿Me hago entender? Ese es el punto, o sea, hay cosas que bien están ahí, son un problema, afectan, pero yo no soy la persona encargada de darle solución a eso. Esa no es mi capacidad, a mí no me la dieron ni es mi camino en la vida, así que otro será. ¿Por qué? Porque a veces somos precipitados en dar juicios. Hay gente que le gusta mandar al infierno a fulano y a sultano, ¿cierto? Este se perdió. Yo en esas cosas no opino, ¿sí? Porque bien es cierto que la Biblia dice que a Cristo se le entregó el juicio de vivos y de muertos, ¿sí? Entonces, Cristo determinará en su juicio quién se perdió y quién no. Amén. Y no yo, ¿cierto? ¿Quién eres tú para juzgar el criado ajeno? Claro, eso dice la palabra. Así que hay gente que le encanta ver problemas, digamos, en la iglesia. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que todos los... A ver, hay quienes dicen, es que los pastores son ladrones, ejemplo. Sí. Ahora, supongamos pues que seguramente habrán pastores que hacen... Hubiera puesto otro ejemplo más. No, seguramente habrán pastores que hacen mal uso de las cosas, ¿cierto? Y que están... Que los gotas son abusivos, sí. Eso. Y que están puestos para que están puestos para ganancia deshonesta. O sea, hay pastores que están puestos y que seguramente su fin es el dinero y no la gracia del Señor. Seguro que sí. La pregunta es mi camino resolver ese problema? No. A mí me dieron el solucionarlo. No. Si la persona tiene las capacidades, si Dios lo llamó a hacerlo, seguramente va a poder hacerlo. Si no lo llamó a hacerlo, es mejor quedarse uno callado. ¿Sí? Porque este es el asunto. A ver, Asa dijo, bueno, yo quito los lugares altos de Judá, por los de Israel sí siguen ahí, pero ahí está el rey de Israel. Ya es problema de él, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un camino, a veces por tratar de introducirnos en otros problemas, no vemos. Yo hace días hablaba con una persona y pues me decía una persona en otro país, pues que libera pues los endemoniados y todo, y a mí me dio por preguntarle por su familia, por sus hijos, que no, todos descarriados, que un desastre pues la familia. Yo quedé pensativo, sí, porque uno dice, hombre, esta persona dice pues que es la solución al problema de la humanidad, pero su casa está hecha un desastre. Entonces no concuerda, ¿sí ves? Porque yo sinceramente digo, yo preferiría ganar mi casa así no gane más, ¿cierto? Así que en ese sentido pasa lo que dice el texto, o sea, por cuidar la viña ajena, descuidé mi propia viña. A veces porque veo problemas allí, porque aquí, no veo los problemas que yo tengo que solucionar de mí mismo y de mi propia casa. ¿Me hago entender? Esto es importante, o sea, centrarnos en nuestro camino porque para ello nos dieron la energía, las fuerzas y la capacidad.
Yo puedo solucionar los problemas de mi camino, pero los de un camino que no me dieron que andara, no los voy a poder solucionar. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad. Continuemos. Mateo 19, 21, por favor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ok. Y sigue. Aquí vemos nuevamente la palabra perfección. Este es un hombre que le dice al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cierto? Bueno, el Señor le dice los mandamientos, ¿sabes? No robes, no mates, no forniques. Maestro, todo lo he cumplido desde mi niñez, todo. Partiendo que ahí yo no le creo ya mucho, porque si nos vamos a eso son 613 mandamientos y ¿quién los ha cumplido desde la niñez? Pero supongamos que los hubiese cumplido y que era como él dice. Cristo le dice, está bien, bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes, déselo a los pobres. Ven y sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino de este joven era seguir a Cristo y no ser rico. Pero él se negó. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el texto? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Porque amaba el dinero. ¿Sí? Mire, se negó a su propio camino, por eso estaba insatisfecho. Si él, sabiendo que era una persona rica, hubiera estado satisfecha en su vida, él no hubiera ido a preguntarle al Señor eso. Él se sentía insatisfecho. Amén. Es verdad. Que ese no era el camino de él. El camino de él no era ser un hombre millonario, era ir en pos de Cristo. Y quién sabe qué le tendría a Dios, porque le dice, ven y tendrás tesoro. Ahí estaba su capacidad en la vida. Pero él amó más el dinero. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y eso es importante porque uno a veces instruye mal al niño. ¿Sí ves? Venga, amigo, voy a que mi hijo estudie doctor porque ahí es que se gana plata. Bueno, está bien que se va a ganar plata, pero uno no puede orientar así a los hijos. O sea, el camino de uno no puede estar fundamentado en el dinero. Bien es cierto que necesitamos el dinero en la vida, pero el camino debe nacer del corazón, de algo que le gusta y que en base a eso está hecho y diseñado y por eso las puede desarrollar. Ahora, en toda profesión que se lleva en el corazón y se haga con amor, se puede vivir de ella y se puede ganar buen dinero, ¿sí? Cuando algo se hace de corazón. Pero a veces orientamos al niño desde muy pequeño al dinero, al dinero. Oh, es que esto mío, y hay gente que ha estudiado porque ahí gana plata y ni siquiera le gusta lo que hace, ¿sí? No están en su camino, están desviados, no están en el propósito. Así que es importante eso. Este hombre le pasó esto, en algún momento amó el dinero y se dedicó a hacer riquezas y las tenía, pero no estaba en el camino. No era perfecto para Dios, por eso el Señor le dice, bueno, el camino suyo es este, si quiere andarlo, ándelo. Y él dijo, no, pues hay que agarrar toda plata y repartirla. Como que no aguanta, ¿cierto? Ahí está, entonces, ese es el problema. ¿Cuándo es que nos desviamos del camino? Cuando le damos más importancia al dinero. ¿Sí? Nos desviamos del camino. Y hombre, hay gente que puede ganar X cantidad de dinero haciendo algo que no le gusta, pero le ofrecen la mitad del dinero haciendo lo que ama y lo hace. ¿Sí ves? Porque así es. O sea, no hay nada mejor que uno irse a trabajar y sentirse que uno está vivo. Amén. Y no que llegó en la mañana y, ay, qué pereza para irme a hacer eso. Sí. Entonces, así no trabaja Dios, así no funciona Dios en su creación. ¿Sí ves? Para el águila no es una pereza elevarse, ¿no? Ay, qué pereza volar más que todas las aves del mundo, ¿no? Es su orgullo, es su dignidad. ¿Sí ves? Porque viene diseñada para eso. Claro, Dios le dio esas capacidades y para ella elevarse a lo más alto es el orgullo de ella, ¿sí? Para el león rugir y ponerse es su orgullo. Cada animal tiene su orgullo y su dignidad. Dios se lo dio, ¿sí? Su inteligencia, su capacidad. Así lo diseñó Dios y cumple en ese propósito. El único que se le niega a Dios es el hombre. De resto uno ve la creación y toda funciona en pro del propósito con que fue hecha. El único que dice no. Por eso a veces decimos que a veces el hombre es peor que el burro. Ahí me tocó arriar un burro una vez y cuando un burro se detiene a no andar, no hay quien lo haga caminar. Le di unos garrotes, nada, no anda. Y
a veces nosotros somos peor que el burro. Dios nos dio un camino y no. Y peor que el burro, porque el burro para y ya, nosotros nos devolvemos y nos vamos para otro lado. Sí, nos vamos en contra a veces del mismo propósito. Y Dios nos dice, es que es esto lo que le di, yo quiero que sea esto. Y nos volvemos infelices. Porque es que en la única parte donde podemos ser felices es en el propósito divino. Porque así fuimos diseñados. ¿Sí? O sea, buscamos donde no cabemos. Ese es el problema a veces con nosotros y esa es el hoy día de muchas depresiones, de muchas insatisfacciones, de que el ser humano no se siente vivo, se siente obligado y esclavo de los demás, porque no es libre, porque el hombre es libre es en su propósito, en su diseño. Así nos hizo el Señor. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Así que esto es importante. En ese diseño hay dignidad. Cuando uno encuentra el camino y anda en él, uno se vuelve digno, o sea, adquiere una dignidad del ser humano. Por muy baja que sea ante los ojos del mundo lo que Dios me dio que hiciera, si yo lo estoy haciendo, eso me hace grande. Me hace grande. Y a los ojos de Dios soy perfecto. Cumplo mi camino y el día que muera puedo morir en paz. Mucha gente muere en aflicción, ¿por qué? Porque sabe que no hicieron lo que tenían que hacer en vida. Por ejemplo, las palabras de este que creó el Mac, ¿cómo fue? De Job. No, de un hombre que murió de cáncer. El Mac, Steve Jobs. Es que yo no entendí, Job, sí. Steven Jobs, si uno lee las últimas palabras de él, se ve que es un hombre insatisfecho, Total. que no hizo lo que tenía que hacer y fue un hombre supermillonario. ¿Sí? A veces el dinero nos atrapa. Y él dice, quisiera tener más tiempo para aquello, lo tuvo. ¿Por qué no lo hizo? Ese es el problema con nosotros, ¿sí ves? A veces nos dejamos atrapar de lo que dice el Señor, el engaño de las riquezas. Entonces nos desviamos del camino. El camino que Dios nos dio, por muy humilde que sea, es nuestra dignidad. Y cuando nosotros caminamos en él y lo cumplimos, nosotros podemos morir en paz. Y para Dios somos perfectos. Y cuando Él venga, tendremos parte en su reino. ¿Por qué? Porque fuimos fiel con lo que Él nos dio que andáramos. Pero si el Señor regresa y nosotros no cumplimos el camino, ¿qué le vamos a decir al Señor? Que nos dé reino. Mío, si le dije que hiciera esto en la vida, en la tierra, y no fue capaz, prefirió irse por otra cosa, se dejó atrapar aquí, ¿cómo le voy a dar reino? ¿Sí me hago entender? Por eso es importante el camino. Vamos concluyendo con Jeremías 32-39. ¿Dónde está el camino? Que ya venimos hablando, en el corazón. Jeremías 32-39. Les daré otro corazón y otro camino, para que me respeten siempre el bien suyo y de sus hijos después de ellos. Ok, y esto es lo que pasa cuando estamos en Cristo, ¿cierto? Dios nos da un corazón nuevo y en Él nos pone un camino. Siempre el camino va a estar en el corazón. O sea, no podemos... Hay gente que me ha preguntado a mí, venga, ¿cuál será mi ministerio? Yo le he dicho, yo eso no lo puedo responder, eso se lo tiene que responder usted mismo. ¿Por qué? Porque el camino que Dios nos da lo pone en el corazón. Yo no estoy aquí en Mar del Plata a más de 4.000 kilómetros de Colombia porque es que a mí me obligaron y me pusieron un revólver en la cabeza, no. Yo estoy aquí porque estoy siguiendo mi camino. Amén. Y es algo que está en el corazón y eso es más fuerte que uno. Y si uno dice que no, uno se está negando a uno mismo y la vida carece de propósito y de sentido, ¿sí? Amén. Pero cuando uno está en el camino uno se siente vivo. Amén. Con fuerza, con vigor. Y Dios fluye en uno. Dios fluye en uno en ese camino porque es el diseño y el propósito. Así como Dios fluye en la creación, porque ya está cumpliendo el propósito del Creador. Entonces nosotros es importante que entendamos ese camino y que el camino está en el corazón. Si yo siento que me he desviado del camino, busquemos en nuestro corazón, ¿sí? Y si hay caminos que se han pervertido, pidámosle al Señor que santifique nuestro corazón. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿cierto? Pero al final son. Caminos de muerte. Entonces,
Orarle al Señor que santifique nuestro corazón de modo que podamos ver el camino puro de Él, el que Él nos puso en el corazón, como dicen los salmos también, ¿cierto? Y de esta manera entonces se cumpla lo que también dijo David: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pues cuando podemos ver a Dios accionando en nuestra vida, cuando podemos ver el poder de Dios fluyendo en nosotros, cuando andamos el camino que Dios nos dio, ¿sí? Ese camino lo ponemos en manos del Señor y claro, el Señor lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él lo creó, Él lo hizo para que lo andáramos. Es su propósito, es su deseo. Y obviamente también es el nuestro porque Él lo puso en nuestro corazón. Es un deseo compartido, ¿me hago entender? Eso es el camino y el propósito de la perfección. Entonces, es un deseo que está en el corazón de Dios, pero que también está en el mío. Un deseo compartido por ambos. Y cuando yo camino en Él, tengo todas las capacidades para fluir en Él y Dios también proveerá toda su vitalidad para que este camino prospere. ¿Por qué? Porque es el camino de Dios. Yo me voy a sentir feliz, me voy a sentir completo, me voy a sentir vivo. Cuando yo estoy en otro camino, nunca me voy a poder sentir así. Y tampoco voy a experimentar el fluir de Dios, porque Dios no va a fluir en un camino que Él no creó para mí, ¿sí? Sino en el camino que hizo para mí como criatura suya y como hijo de Dios. ¿Me he hecho entender? Amén. Ok, bueno, vamos a dar gracias a Dios en esta tarde ya por su palabra.